bienvenidos a Energía 21. Hoy estamos fuera de nuestro ámbito habitual. Hemos venido con nuestra cámara móvil al lugar donde se está desarrollando la Conferencia Latinoamericana de Expendedores de Combustibles, CLAEC. Entonces vamos a conversar con ellos, con algún disertante que ofreció Argentina, el panel de Argentina, y con algunas empresas que ofrecen sus productos a los expendedores de combustibles. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Y recién empezada la década del 90, los expendedores de combustibles de Latinoamérica, reunidos en Porto Alegre, decidieron constituir esta conferencia, esta comisión que se reuniría cada 6 meses en distintos países de Latinoamérica para hablar de la problemática común, intercambiar experiencias e inquietudes. Así fue como la primera CLAEC, así se llama, se reunió en Chile en el año 91. Desde entonces, cada 6 meses, en distintos países se reúne esta conferencia latinoamericana. Y desde hace muchos años, el secretario de la CLAEC es el señor Antonio Goidanich, que viene de Brasil, un trabajador incesante en el tema de los combustibles en Latinoamérica. Lo escuchamos. Antonio, un gusto encontrarlo nuevamente en esta conferencia latinoamericana. Queríamos que nos contara cuáles son las inquietudes de los países latinoamericanos reunidos en esta conferencia. Digamos, una especie de resumen de la situación. Bien, algunas veces se consigue hacer un resumen, digamos, pero estamos en un momento en que los mercados están tan distintos entre cada uno de los países y los problemas por veces también son, pero lo que está me llamando la atención, que tiene sido común, es que todos los países aumentaran brutalmente su consumo de combustible. Bien, para los tipos como yo, que están a 40 años en esto, nos creamos escuchando que solo había petróleo por más 10 años, por más 5 años, Bien, ahí está. Hoy tenemos un parque automotor que es 4 o 5 veces mayor que era. Tenemos India y China dentro del mercado y no falta producto. No falta, pero que está aconteciendo cosas, escasez de producto. Escasez de producto no porque falte crudo, falta producción nacional y esto se repite en Argentina, se repite en Brasil. No, Brasil, había 2 años decretamos que éramos autosuficientes la primera vez. Estamos importando 20% del producto limpio. Es un absurdo. Pero es exceso de, digamos, de consumo. Pero exceso de consumo se atiende o no. Y entonces lo que creo que el problema mayor ahora que vamos a encontrar en la mayoría de los y que podemos, claro que puede intentar ayudar, es exactamente esto. ¿Cómo, digamos, preparamos el futuro para que estas cosas no pasen? ¿No? Para que sigamos con un mercado que pueda proteger el consumidor. Porque claro que quien es perjudicado en la parte final siempre va a ser el consumidor. ¿No? El consumidor es que va a dejar de tener el producto disponible, el consumidor es que no va a poder moverse, el comerciante pierde bastante. Las compañías pierden, algo pierden. El gobierno algo deja de recibir de impuestos, pero el consumidor tiene que ser protegido, el consumidor es el motor del mercado. El consumidor es nuestro patrimonio mayor y es por él que tenemos que trabajar, tenemos que pensar por él. Y creo que nosotros ciudadanos de algunos países grandes de Latinoamérica estamos ahora respondiendo por algunas acciones poco inteligentes de algunos gobiernos que permitieron llegar a este nivel de que tengamos momentos de plena escasez en algunos países. Esto es un absurdo. Y los distintos países que se presentan en esta conferencia
tienen un tiempo estimado en media hora para presentar sus inquietudes en una mesa, especie de mesa redonda, y luego los demás expendedores hacen preguntas e intercambian opiniones. Entonces, nosotros aprovechamos para conversar con distintas delegaciones. Así estuvimos con la delegación de Guatemala, de Costa Rica, de Venezuela, de México, de Perú, de Uruguay, de Brasil. Vamos a escucharlos uno a uno que nos comentan acerca de sus experiencias como expendedores de cada uno de estos países. ¿Cuáles son las inquietudes o las cuestiones que trae la delegación uruguaya a esta conferencia latinoamericana de expendedores? Bueno, siempre son digamos, las mismas, o sea, es explicar un poco lo que está pasando en el país de uno y tomar las experiencias que se ven en los otros países. Nosotros explicar que somos, junto con Costa Rica, si no me equivoco, los únicos dos países que estamos totalmente regulados. Costa Rica tiene todavía la contra de que las estaciones se pueden abrir, en el caso nuestro ni siquiera se puede poner una estación nueva. Y bueno, y explicarles cuál es la rentabilidad de las estaciones nuestras, en fin, cuáles son los problemas y, como te decía, llevarnos cuáles son las inquietudes que vemos en otros países que puedan llegar al nuestro. En realidad, comparándolo con algunos de los países de los cuales ya hemos escuchado exposiciones, definitivamente nosotros nos encontramos un poquito mejor. Podemos comercializar los tres tipos de productos que hay en el mercado, llámese combustibles líquidos, gas natural vehicular y gas licuado de petróleo, en una estación de servicios adicional a las ventas de otros productos que se comercializan también en las estaciones de servicio. Como en todos, tenemos regulaciones que a veces son excesivas. Estamos trabajando de la mano en comités para tratar de que estas regulaciones no asfixien a muchas de las estaciones de servicio. Pero definitivamente tenemos un mercado de libre competencia en donde los precios no son regulados como en la mayoría de los países que participan del CLAEC. Varias propuestas hemos presentado de las preocupaciones grandes que estamos viviendo como expendedores en Guatemala, pero uno de los puntos principales es el contrabando que tanto nos está afectando y de la cual, pues, el gobierno tiene conocimiento, ¿ah? Y hemos luchado para que se pueda, combatir, pero no hemos encontrado una solución porque nos ha perjudicado grandemente y principalmente en algunos puntos esta situación ha hecho que se cierren muchas estaciones por no poder competir con el contrabando. Nosotros tenemos un mercado libre desde el año de 1997, el cual fluctúa de acuerdo al comportamiento que tiene el mercado internacional. Las compañías tradicionales que operaban en el mercado, como en toda Latinoamérica y en el Caribe, han estado abandonando el mismo. Hoy día tenemos cuatro compañías con presencia de marca. La única tradicional que queda en este momento es Chevron Texaco y una compañía centroamericana que tiene la concesión de la marca Shell. Por lo tanto, esta marca todavía se utiliza en Guatemala. La mayoría de bocas de expendio se encuentran en manos de pymes, de diferentes expendedores que han sido tradicionalmente realizando esta actividad. Nosotros tenemos un mercado que, si bien es cierto, es muy diferente al de ustedes en cuanto a regulación. Lo que traemos es más bien una propuesta de ayuda y de que nos den en qué forma ustedes han venido corrigiendo temas y que nosotros tenemos vigentes hoy en nuestro país. De ahí nuestra participación para ver en qué, basado en lo que Argentina ha desarrollado, nosotros podemos llevarlo a nuestro país y poderlo homologar o tropicalizar de acuerdo a nuestra legislación. Bueno, nosotros vimos mostrar un poco de cómo funciona el mercado de combustible en Brasil. Nosotros tenemos 40.000 estaciones de servicio en Brasil. Es un país grandioso, el número de estaciones son mucho grandes. La venta per media es un poco baja. La venta per media es cerca de 210.000 litros por estaciones. Mostrábamos cómo se comporta el mercado de combustible, los problemas que teníamos y también
mudanzas que estamos haciendo con el tipo de diésel que estamos incrementando el mercado para atender las demandas de los motores Euro 5, ¿no? Brasil está disminuyendo el teor de azufre en su combustible. Esto nos ha creado ciertos problemas que estamos empezando a comprender un poco más, ¿no? El mercado interno en Venezuela ha sufrido unas variables bastante interesantes a partir del año 2008. En el año 2008 apareció la ley del reordenamiento del mercado interno. Justamente habían bastantes mayoristas nacionales y transnacionales en el país. Todas salen y solamente nos quedamos con una de ellas, que es PDB, que es justamente la que regula el mercado interno de combustible. Igualmente con la parte del transporte de combustible, que antes estaba solamente en manos de privados, pues ahora hay un porcentaje bien importante que lo maneja la Empresa Nacional del Transporte, ese es el volumen, y otro está en manos de privados, un porcentaje bastante pequeño, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí encontramos que tenemos un ente rector, que es el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo. Igualmente tenemos PDVSA Mercado Nacional, que es quien se encarga con nosotros de toda la parte operativa, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, todo lo que tiene que ver con cursos de formación para los isleros, lo que tiene que ver con los contratos, con uniformes, etcétera. Y por supuesto nuestro ente rector, que es el ente del Ministerio de Energía y Petróleo, ¿no? Nosotros indudablemente tenemos varios problemas dentro de nuestro sector allá en México, pero consideramos nosotros que el más importante es lo que se refiere al ordenamiento territorial del establecimiento de las estaciones de servicio. ¿En qué consiste esto? En la actualidad tenemos, ¿qué serán? Cerca de 11,000 estaciones en el país y exponencialmente ha crecido el número, pero en forma alarmante, de tal manera que no es tanto el número, sino es el desorden como se están construyendo, porque incluso llega el momento en que se construyen una pegada con la otra a 20 metros, a 50 metros, que es una cosa que nos perjudica mucho, ¿verdad? Nos está afectando demasiado. Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Siguiendo los ejes del Plan Energético Nacional, ENARSA ha logrado dar respuestas concretas a las necesidades de todos los argentinos en los ámbitos del petróleo, el gas, la energía eléctrica y las energías renovables. ENARSA, energía, desafíos y logros. Y en el hall que antecede a la sala de conferencias, algunas empresas ofrecen a los expendedores latinoamericanos sus productos tecnológicos, desarrollos, innovaciones. Y por supuesto conversamos con ellos y en algunos casos nos sorprendimos. Lo compartimos con ustedes. Bueno, muy buenos días. Caldenoil es un software de gestión, control y contabilidad específicamente diseñado para estaciones de servicio, con presencia en más de 500 instalaciones en todo el país, desde Tartagal hasta Ushuaia, y es el producto en software de gestión y control líder del mercado en Argentina. ¿Piensan expandirse también a otra región, por ejemplo a Latinoamérica, aprovechando que este evento es latinoamericano y que hay presencia de distintos países?
Justamente nuestra presencia en este evento persigue hacer un approach, un acercamiento al mercado latinoamericano, porque creemos que ya el producto y nosotros como empresa estamos maduros como para llevarlo al exterior, dado el éxito que hemos tenido en la Argentina. Básicamente es una máquina que realiza la recaudación de lo que el playero tiene en cartera. El playero se mueve con su cartera, con los billetes adentro. Cuando junta una determinada cantidad de billetes, hoy en día lo que hace es hacer un fajito, ponerle su nombre y la cantidad de dinero que tiene y depositarla a través de una endijita que hay en una caja fuerte. Ahora bien, el playero sabe cuánto puso y el dueño de la estación tiene que confiar que el papel diga lo mismo que él puso. Y luego vienen las discusiones. Lo que queremos evitar es una de las grandes problemáticas que hay hoy en las estaciones de servicio, que es el control de dinero en el momento. Este dispositivo, que es un sistema de recaudación electrónica, en este caso estamos con el modelo Standard Bulk, lo que ofrece es que el playero, a una determinada cantidad de billetes, no de dinero, cantidad de billetes, decida, o de acuerdo a la línea que le baje el propietario de la estación de servicio, ir a hacer un depósito. Se lo ve a través de una clave que es única y personal, ingresa el dinero y se lleva un ticket. Ese ticket es como un retiro de caja. Ese ticket para el playero es efectivo. De esta manera no corre el riesgo de los robos de cartera. Tiene un software que en tiempo real sabe cuánto dinero hay adentro de la caja y a qué playero corresponde cada depósito. Hace un tiempo con la gente de Secha habíamos propuesto analizar la posibilidad de usar información que se produce mensualmente para la Secretaría de Energía por la resolución que les obliga a los estacioneros a informar la comercialización y la posibilidad de utilizarlo en términos estadísticos. Entonces le propusimos organizar un tablero comando que hoy está disponible en la página web de Secha, www.secha.org.ar, en la parte de estadísticas, y pueden acceder gratuitamente a un tablero que lo que hace es procesar información de base y en forma analítica, de tal manera que se pueden observar distintos tipos de análisis, como es en este caso la cantidad de estaciones de servicio que hay en la Argentina mes por mes, o sea, las altas y las bajas que se van produciendo, así como analizar, por ejemplo, cuáles son las estaciones que venden más de 200.000, entre 200 y 300.000 litros, más de 300.000 o menos de 200.000 litros, y establecimos lo que se llama un criterio de riesgo, es decir, aquellas estaciones que venden menos de 200.000 litros que están en una situación de riesgo. En función de eso se puede hacer análisis también por volumen de venta, por facturación, por cantidad de recursos humanos, por tipo de bandera, por tipo de producto, es decir, se puede analizar, por ejemplo, cuánta nafta, cuántos litros o cuántos facturó una estación de servicio en una determinada provincia, una determinada localidad, en un mes determinado de nafta premium. O sea, ese tipo de información es una información estadística, pero también analítica y estratégica para el negocio. Bueno, hoy estamos venimos trabajando con estos productos que ya fueron diseñados hace más o menos 8 meses, que son un producto para estaciones de servicios de líquidos, que es un producto de 120 watts, muy noble, con una duración de cerca de 50.000 horas. Básicamente es un producto que reemplaza un sodio de 250. Estamos trabajando mucho en Capital y GBA, estamos empezando a entregar también el interior, y bueno, en Brasil a través de nuestras oficinas en Brasil, que ya tiene un año, nuestra oficina de San Pablo. Y la delegación argentina invitó para que brindara una disertación al presidente de Shell, el ingeniero Juan José Aranguren. En la primera parte de la conferencia se refiere a la realidad de las compañías multinacionales en Latinoamérica, y específicamente a su empresa, señalando que Shell se ha retirado de los países de Latinoamérica en el tema de venta de combustibles, solo la excepción es Argentina, donde aún permanece en el mercado. Y luego habla de la realidad del mercado de combustibles en Argentina. Nosotros tomamos algunos minutos de la disertación que vamos a compartir con ustedes, y luego también vamos a compartir una mini conferencia de prensa donde hiciéramos algunas preguntas nosotros y otras colegas, tanto de surtidores.com y de DIN, la agencia de noticias. El expresidente Kirchner solía decir que lo decía pero no lo practicaba mucho, que cada cual tenía una verdad relativa y que de la comparación de las verdades relativas individuales iba a salir una verdad del conjunto. Ojalá que llegue ese momento.
En resumen, uno puede decir que durante los últimos 10 años, especialmente en los últimos, el parque refinador en la región, debido a que hubo una depresión en la primera mitad de la primera década de este siglo, no se amplió. Y recién en la segunda parte empezaron a florecer proyectos de ampliación de capacidad de refinación en cada país. Porque hay una cosa que caracteriza la década también, que no ha ocurrido en las décadas anteriores. ¿Quién me puede decir cuál era el precio del petróleo crudo en el año 2001? ¿Quién me dice cuál es el precio del petróleo crudo? El WTI está en 86, el Brent está en 106, el WTI es un crudo que hoy está en distress, como dicen los expertos, porque tiene problemas de evacuación en Estados Unidos debido a los no convencionales, pero hoy uno puede decir que el nivel del precio del petróleo crudo en dólares corrientes está en 100, llegó a estar en 140 en el pico, promedio fue 120 en el año 2009, pero lo importante es que en el año 2000-2001 el precio estaba en $20 por barril. Moneda corriente también, habría que transformarlo en constante para decir que pasó de 20 a casi 65, 70. Pero lo que quiero decir es que hay una realidad que afecta sobremanera al negocio de estaciones de servicio, que está vinculado principalmente con temas que son de importancia para los consumidores, como es la inflación, como es el costo de vida, que la realidad es que en el sector petrolero internacional, cuando un commodity como es el petróleo pasa de 20 a 100, se quintuplica en el periodo de 10 años, es porque algo está pasando. Y lo que está pasando es que cada vez es más escaso. Hasta que aparezca algo que pueda transformar esa realidad. Los expendedores se quejan de la baja rentabilidad desde hace años. ¿Qué cree usted sería posible para ir disminuyendo esto y que obviamente en el mercado todos obtengan rentabilidad? Bueno, yo creo que le podemos preguntar a los mismos expendedores, porque no es cierto que todos los expendedores se quejen de la baja rentabilidad. Como en todos los órdenes de la vida, hay algunos que tienen alta rentabilidad, otros tienen baja rentabilidad. El negocio de estación de servicios es un negocio de costo fijo, requiere de un volumen mínimo por boca para poder subsistir. Aquellos que están por debajo de ese volumen mínimo no tienen rentabilidad, los que están por encima sí la tienen. Por lo tanto, la realidad es que el negocio tiene que blanquearse, transparentarse, lograr que los precios de los combustibles logren recuperar sus costos, y cuando eso ocurra y tengamos una Argentina no tan aislada del mundo, va a ser posible no solamente que dejemos de cerrar estaciones de servicio, sino que se abran nuevas. ¿Cómo crees que va a evolucionar el abastecimiento de combustibles el año que viene? Si ustedes me dicen qué es lo que va a pasar con la siembra de este año y con la cosecha del año que viene, yo voy a poder contestar esta pregunta. Este año, por ejemplo, el abastecimiento de combustibles está bien, al menos es lo que yo percibo, pero la realidad es que está bien porque la demanda de gasoil este año, al mes de septiembre, ha caído un 4,7% debido a la sequía del año pasado, y por lo tanto no hay demanda por transporte, por actividad del campo, etc. En cambio, la demanda de nafta ha crecido el 8,2%, y se ha abastecido normalmente. ¿Qué va a pasar el año que viene? Va a depender de todas estas variables. En la Argentina hoy el parque de refinación está trabajando prácticamente al máximo de su capacidad. Si el país sigue demandando más combustible, va a tener que venir de importación, hasta que haya nuevas obras de refinación. Y finalmente vamos a hablar con Oscar Díaz, quien es el presidente de SECHA, y SECHA ha sido la convocante, dado que es la Confederación Argentina de Expendedores de Combustibles, es, digamos, el anfitrión en este caso. Así que, Oscar, ya en los últimos minutos de esta conferencia latinoamericana, ¿cuáles son las palabras, dado que ha tenido una nutrida comitiva de países de la región? Sí, bueno, realmente estamos muy conformes con el desarrollo del evento. Tanto el día de ayer como el de hoy tuvimos oportunidad no solo de escuchar a las delegaciones que han venido a participar, que es lo que habitualmente hace la CLAEC, sino también hemos invitado a algunas personalidades, ¿no es cierto?, el caso concreto de funcionarios de YPF y de Shell, que han venido a exponer sobre temas específicos que realmente resultan de mucha utilidad y muy interesantes. Hoy también hemos tenido la oportunidad de escuchar una disertación acerca de las mermas por temperatura y por evaporación.
que realmente son muy interesantes porque afectan a la rentabilidad directa de los expendedores, ¿no es cierto? De manera tal de que estamos muy conformes con el evento y bueno, ya como usted señala, estamos en los prolegómenos, estamos terminando ya y esperemos que esté todo bien, ¿no? Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Siguiendo los ejes del Plan Energético Nacional, ENARSA ha logrado dar respuestas concretas a las necesidades de todos los argentinos en los ámbitos del petróleo, el gas, la energía eléctrica y las energías renovables. ENARSA, energía, desafíos y logros. Bueno, tuvimos un panorama breve, sintético, de la realidad del expendio de combustible en Latinoamérica. Nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. Soy María Elena Aymar para Energía 21. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.